Hoy me toca a mí, os voy a leer un par de cuentecillos, a ver si estos cuentecillos nos inspiran alguna pequeña conversación o nos producen algún, en fin, un espacio para que podamos compartir lo que nos hayan podido decir. ¿Le oís bien? Sí. Bueno, yo me llamo Jordi, soy muy amigo de Galán y bueno, pues un día propuso de encontrarnos aquí una vez al mes o cada dos meses para no pesar mucho y traer un cuentecillo. Esta es la tercera vez que nos encontramos, es la primera vez que se va a leer porque son dos cuentos muy pequeñitos, pero bueno, nos pueden invitar a lo mejor a eso, a hablar un poquito y a ver si en la conversación, pues no sé, nos llevamos algún insight de esos, ¿no? ¿Podéis leer un poquito alto? Es que tengo un pequeño problema de audición. Vale, pues sí. Bueno, además me pongo más cerca, No, me pongo más cerca, así, y voy a hablar un poco más alto. ¿Sí? Gracias. ¿Me oyes ahora? Sí. ¿Así me oyes? Bien. Bueno, el primer cuento, son cuentos tibetanos, y el primer cuento se titula La belleza del vacío. Y dice así. El lama de este relato parecía obsesionado con una sola idea. Cada vez que tenía contacto con sus alumnos, les repetía la misma palabra: vaciaos, vaciaos. Tanto insistía el lama con esta cuestión que sus alumnos comenzaron a cuestionar secretamente esta extraña enseñanza. No veían en ella ningún sentido. Un día, respetuosamente, le dijeron: Maestro, no queremos poner en duda tus enseñanzas, pero ¿podrías decirnos por qué pones tanto énfasis en que nos vaciemos? Cuestionar para aprender e investigar es una buena práctica, dijo él, pero no puedo responderos con una respuesta llana a vuestra pregunta. Pero les solicitó que mañana os reunáis conmigo en el santuario, trayendo cada uno un vaso repleto de agua. Hola, buenas tardes. Estamos hablando de un cuento de un lama que sus discípulos le cuestionaron su enseñanza, que siempre era lo mismo, era vaciaros, vaciaros, vaciaros. Y entonces el lama les dijo: bueno, para responderos a esta pregunta no os lo puedo decir con palabras, entonces os convoco mañana en el santuario, trayendo cada uno un vaso repleto de agua. Los discípulos, asombrados e incluso un poco incrédulos, siguieron las instrucciones. Ahora vais a hacer algo muy simple, dijo el maestro. Golpead el vaso con una cuchara. Quiero escuchar el sonido que producen. Los alumnos golpearon los vasos. No brotó más que un sonido sordo, apagado, sin gracia, y entonces el maestro ordenó: ahora vaciad los vasos y repetid la operación anterior. Así lo hicieron los monjes. Una vez que los vasos estuvieron vacíos, volvieron a golpearlos con las cucharas. Surgió un sonido vivo, intenso, sin duda más musical. Los monjes intuían la enseñanza. Así como un vaso lleno no emite sonidos agradables, una mente atiborrada jamás puede brillar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espera un segundo. Un papel. Esto es para que Muchas gracias. Como son cuentos muy cortitos, entonces vamos a ver un segundo cuento, porque un poco tiene, a mi modo de ver, una cierta relación, ¿no? Este se llama Un ermitaño en la corte. Cuentan que en una corte real tuvo lugar un fastuoso banquete. En algunas ocasiones, se sabe, el protocolo lo es todo, incluso a la hora de asignar asientos. Todo el mundo, conocedor de estos códigos, respetaba las jerarquías y se sentaba donde le correspondía. Cuando todavía no había llegado el monarca al banquete, apareció un ermitaño muy pobremente vestido. Por supuesto, todos pensaron que era un pordiosero que se había colado y que intentaba conseguir comida o dinero. Pero para la sorpresa de todos, el ermitaño se sentó en el lugar de mayor importancia. Rápidamente, un hombre encargado del lugar le preguntó, no sin cierta sorna y mofa: ¿acaso eres un visir? Mi rango es superior al de visir, repuso el ermitaño. Será pues que eres un primer ministro.
Mi rango es superior al de primer ministro. ¿Acaso eres rey?, preguntó enfurecido. Mi rango es superior al de rey. ¿Acaso eres Dios?, preguntó mordazmente el primer ministro. Mi rango es superior al de Dios. Fuera de sí, el primer ministro vociferó: nada es superior a Dios. Y el ermitaño dijo con mucha calma: ¿ya sabes mi identidad? Esa nada soy yo. Y colorín colorado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Puedo repetir el final? ¿Acaso eres Dios?, le dijo mordazmente el primer ministro. Mi rango es superior a Dios. Fuera de sí, el primer ministro vociferó: nada es superior a Dios. Y el ermitaño dijo con mucha calma: ¿ya sabes mi identidad? Esa nada soy yo. ¿Nos puedes decir la referencia del libro? El título. El libro se titula Cuentos tibetanos, la esencia de la calma. Es colección Sabiduría Ancestral, de la editorial K7. Gracias. Así que, bueno, si os parece que... No sé si te has enterado de los cuentecillos, ¿has llegado un poco tarde? Me llega un poco tarde, lo siento. Has llegado un poco tarde. Bueno, el primer cuento, para hacer un pequeño solo resumen, el primer cuento habla de un monje que su enseñanza era simplemente vaciaros, ¿no? Entonces los discípulos, que estaban un poco, pues eso, no estaban contentos solamente con esa enseñanza tan simple, pues le preguntaron pues que por favor les dijese un poco más sobre eso, ¿no? Y entonces él les dijo: bueno, para hablaros de eso, o más que hablaros, lo que os voy a hacer es una prueba con la cual veréis quizás de lo que se trata, ¿no? Entonces les dijo, les convocó al día siguiente con un vaso de agua lleno de agua. Y entonces cuando tenía el vaso de agua, les dijo que con una cuchara tocasen el vaso de agua, y el sonido era un sonido sordo. Entonces vaciaron el vaso de agua, y al dar con la cuchara, entonces el sonido era brillante, ¿no? Y entonces él les dijo, pues eso es de lo que os estoy hablando. Cuando la mente, el vaso está lleno, estamos llenos de una mente atiborrada de mente, entonces no brillamos, ¿no? Ese es un poco el cuento, ¿no? Y el segundo pues habla de esa nada que somos, ¿no? Entonces cuenta la historia de, no sé si has llegado a la mitad o... Es final, prácticamente. Eso. Era un mendigo, y nada, y a partir... Nada mejor dicho. Nada mejor dicho. ¿Qué nos puede inspirar o decir estos dos cuentecillos, ¿no? El vaciamiento yo lo veo muy lógico, porque entra que te vacíes de prejuicios, que te vacíes de ese yo tremendo, y que realmente si no, pues entra muy poco, porque eres tú, y esto no, y aquello tampoco, hay un amplio espectro que entra dentro del vaciamiento, lógicamente. Eso es lo que se me ocurre a mí, y que ganas mucho con que haya esos espacios vacíos de nada, para que entre lo nuevo, lo diferente, o lo divino, o bueno, que lo que uno entienda por aquello que... Pero a mí se me ocurre cómo hacer eso, o sea, cómo vaciarse, ¿no? Es muy difícil. Si es que existe el cómo. Sí, yo creo que es muy difícil. Hombre, meditando a veces te quedas en un estado raro. Cuando haces un poco, yo no soy una experta en meditación, pero una vez lo intento, pues sí, hay veces que me quedo en un punto que sí, no pienso en nada. Y a lo mejor es algo parecido, no lo sé. Claro, pero mantener ese estado constantemente no es complicado. Claro. Y claro, Pero... tampoco es estar tampoco pienso yo que se trata de estar vacío de como, no sé, mi opinión, ¿no? Porque también nosotros dentro tenemos cosas buenas, ¿no? Nuestra mente también, o sea, joder, que me cuesta mucho explicar.
pero tener, yo qué sé, imaginación o cosas así en la mente también son cosas buenas para nosotros, que quedarte así vacío, pues no sé, tampoco... Sí es cierto que, como ella dice, creo que tenemos demasiado, ¿no?, en la mente, y que sí que tenemos que dejar hueco para encontrar un equilibrio, pienso yo, que quedarse vacío en todo, ¿no? Para sonar bien, para que brille el sonido. No sé. Lo que pasa es que esta idea va absolutamente en contrario con todas las culturas que nos han transmitido, porque siempre parecía que teníamos que cada vez coger más cosas, saber más, entender más, aprender de más materias, porque así eso nos iba a asegurar un buen futuro, íbamos a ser felices, lo íbamos a tener todo. Eso es lo que, de alguna manera, esa transmisión tipo supervivencia es lo que nos han transmitido. O sea, llénate la cabeza de muchos conocimientos y estudia mucho, porque eso te va a dar una buena posición y vas a vivir cómodamente. Eso es lo que tus padres, por lo menos los míos, me han transmitido a mí. Ellos veían lo duro que era trabajar en el campo y lo bien que vivía el médico o el cura. Entonces ellos lo tenían claro. Tenían que transmitir a sus hijos, en este caso concreto a mí, que tenía que estudiar mucho y hacer muchas cosas para que cuando fuera mayor no cayeran esos trabajos que ellos lo veían como duro, ¿no? Entonces, digamos que toda esa cultura ha ido absolutamente en contra de esto. Ahora yo escucho esto y no se entiende, no lo entendemos, honestamente. No entendemos qué quiere decir eso, qué quiere decir vaciarse y qué vamos a sacar con estar vacíos, qué vamos a tener. Nada, ¿y qué es eso de la nada? Entonces, ¿de qué voy a vivir? O sea, todos esos interrogantes surgen en nuestra mente, pero también es una mente, no es una mente total, es como una parte de la mente que es la que hemos trabajado y la que hemos usado, que es la que continuamente te está diciendo las cosas y te está explicando la vida como es. Pero hay mucho más, hay otra clase de mente que no es de esa manera, es de otra, pero no la hemos entrenado. ¿Esto del vacío se puede entrenar? Yo creo que sí. Se puede entrenar, vaciarse. Se puede entrenar con la atención en tu vida y dándote cuenta de que teniendo muchas cosas, que hay muchas cosas que tenemos que no nos falta para nada, que lo único que hacen es sobreexcitar el sistema nervioso y estamos continuamente sobreexcitados. Y yo lo digo por mí, llego a mi casa y estoy destrozado. Todo el día en la oficina, con 40 conflictos, correos electrónicos a punta pala, la mensajería instantánea, el teléfono, las crisis. Y yo llego a mi casa destrozado, muchas veces. Lo primero, me tengo que dar cuenta de eso. Y tengo que empezar a darme cuenta de qué es lo que tengo que dejar irse y no quedarme con ello. Lo primero, todos los sofocones y todas las historias de mi trabajo, todo eso se tiene que dar en el trabajo, no me lo puedo llevar a mi casa. ¿Y por qué lo tengo que dejar? Porque quiero dejarlo, porque me da cuenta de que eso realmente no me sirve para nada. Y a lo mejor me doy cuenta que ya tengo que dejar de aspirar a reconocimientos. Pero claro, hay una parte nuestra que quiere que lo reconozcan. Estás en una reunión y como sepas algo, estás deseando hablar, y aunque tengas que sacar alguno de la pista que está hablando, pues lo sacas y dices lo tuyo. Y dije, me tengo que dar cuenta de eso, de que ya está bien, ya llevo muchos años con ese rollo. Y ahora quiero, en fin, estoy monopolizando. No, pero quiero decir que entonces realmente tú tienes capacidad para ejercer tu voluntad y hacer cambios en tus procesos, ¿no? Tú tienes una voluntad que es tuya, exactamente, lo que separada. Sí, por ahí va la cosa. Y como dice Jordi, ¿cómo se hace eso? Pues bueno, desde mi punto de vista ahora mismo y a lo que mi mente alcanza, yo veo que una cosa muy importante, y es algo que estoy estudiando, es darse cuenta, poner atención en ti. Estamos tan acostumbrados a ver todas las cosas de fuera, lo que hace el otro, lo que pasa, a escuchar a ese peliculero interior que tenemos en nuestra cabeza, nos cuenta películas de lo que puede pasar en un momento dado, porque eso yo lo tengo dentro. Si lo tengo yo dentro, es fácil que lo tengáis todos, porque más o menos todos estamos hechos de lo mismo, pienso yo. No lo sé, a lo mejor me equivoco, pues yo no estoy en la cabeza de nadie, pero yo personalmente tengo un yo peliculero que me cuenta películas, me cuenta cómo son las cosas y cómo van a ser. Y el problema es que muchas veces me las cuenta de que me van a pasar cosas que no me van a agradar mucho. ¿Qué tengo que hacer? Tener atención, darme cuenta de ese peliculero y cortarle las alas y no hacerle ni caso. Bueno, sigue hablando, yo no te hago caso, porque no me quiero amargar. Yo que sé qué va a pasar mañana. Estoy aquí ahora, estoy bien hablando con vosotros, no voy a estar pensando en el trabajo y lo que mañana tengo que hacer y lo que tengo que mirar. Bueno, ya no quiero hablar más porque si no...
A mí se me ocurre una cosa, que lo que tenemos que vaciarnos es de conocimientos y llenarnos de sabiduría que todas las personas tenemos dentro. Es así de sencillo, que es lo único, llenarnos de sabiduría y dejarnos llevar por los sentimientos más que por el conocimiento, no trabajar la mente tanto. A mí se me ocurre una pregunta, es ¿dónde se está dando todo eso que estaba hablando Josebi, ¿no? ¿Dónde se está dando todo eso? En la cabeza, claro. ¿En la cabeza? En la mente, sí. No, él está hablando de la mente. La mente con su condicionamiento, con su educación, todo eso, funciona por sí misma, ¿no? Pero todo eso, ¿dónde se está dando? Es una pregunta que se me ocurre, ¿eh? No sé si tiene sentido esta pregunta. ¿Dónde está ocurriendo? ¿Dónde está ocurriendo ese funcionar de la mente? Se ninguna. Yo creo que es algo que está en la sociedad, en general. O sea, la respuesta que se me ocurre es, eso está ocurriendo en ti. En ti, ¿no? Eso está ocurriendo en ti. Y ese ti, ese tú, ese yo, ¿qué es eso, no? Un poco... el ego. En relación al segundo cuento, ¿no? Esa nada es soy yo, ¿no? Entonces, pero en esa nada que yo soy se está dando todo un movimiento de la mente, de la vida cotidiana, de todo, ¿no? Entonces, quizás se puede vislumbrar algo de lo que soy, de esa nada que soy. Entonces, que eso ya está vacío, en realidad. Justo es el espacio vacío en donde todo se está llenando. Es decir, de alguna manera el monje dice hay que vaciarse, ¿no? Y el otro dice yo soy nada. Y nada no se puede vaciar, está vacío ya. Ha dicho esta señora, efectivamente, con la meditación, que es una manera de disminuir la velocidad de giro de la mente, porque normalmente en un estado de vigilia normal y más en una gran ciudad y una persona así de media edad que tiene su trabajo, su familia tal, normalmente la mente está dando vueltas muy deprisa porque tiene muchos temas que trabajar y entonces se supone pues dar muchas vueltas porque tiene que de alguna manera tratar de resolver muchas cosas. Entonces la meditación de alguna manera empieza a ralentizar esa mente porque si eres capaz de empezar a no trabajar todos los pensamientos que hay ahí, es decir, están ahí pero no les hago caso porque este es un momento de calma y de quietud, entonces la mente empieza a ir un poco más despacio, más despacio, más despacio, y entonces puede ocurrir, de hecho, bueno, no es que ocurra, te lo dicen, date cuenta de que en tu interior hay un algo que observa esos pensamientos. Luego entonces la pregunta es, ¿qué eres tú, los pensamientos esos o lo que se da cuenta de los pensamientos? Ese es un punto para mí importante, interesante, de partida, es decir, a ver qué pasa aquí. Si no hubiera pensamientos, ¿seguirías observando? Pues seguramente sí. De hecho, hay instantes muy pequeñitos de tiempo que no hay pensamientos. Viene uno y luego viene otro, pero no vienen juntos, en t igual a 0. Ahí hay un pequeño decalaje. Si se te va la atención a ese decalaje, ¿te das cuenta? Hay un algo ahí que mira y que está como asomado a un balcón a ver pasar esas cosas, ¿no? Que pasan por la mente. ¿No? Yo tengo una pregunta porque él, por ejemplo, ha hablado de las cosas malas de la mente, ¿no? El estrés que le causa o toda la vida ajetreada, todas estas cosas, pero yo no creo que lo que sea la mente sea todo malo, no sé, os lanzo también la pregunta, porque yo, por ejemplo, muchas veces cuando estoy en un lugar, en el mar o en el campo o algo así, me puedo pensar y yo pinto, ¿no? Y también me gusta la música, entonces empiezo a pensar en mundos así imaginarios, me transporta a algunos lugares en los que he viajado, o me invento historias. Y esa parte me parece una parte muy bonita que no sé, ¿por qué también te tienes que deshacer de eso? Es que básicamente es quizás más ver hacia dónde apunta eso que estamos... entonces, digamos que a mi modo de ver intenta apuntar, quizás, una posibilidad, a eso que es el trasfondo, ¿no? Lo que es el trasfondo, el vaso vacío. Entonces, ese trasfondo que está siempre permanentemente, funcione la mente o no, esté en silencio o no, o sea,
¿Es posible que exista algo que es lo que soy, que es permanente, que está aquí, que es un espacio en donde se está dando todo el movimiento? ¿Es posible que eso exista? ¿Es posible que esto lo intuya? ¿Es posible que en un momento dado lo vislumbre? Que yo soy eso, o sea, no soy ni la mente, ni todo el movimiento, ni el profesional que hace esto, ni el que imagina no sé qué, no. Sino soy eso en donde se está dando todo eso, que siempre está cambiando, ¿no? Es como, ¿es posible? Es posible que haya un darse cuenta de eso, de que hay algo que es permanente, que está siempre en perfecto vacío, que está siempre en perfecta quietud, y que eso de alguna forma sea mi identidad, sea lo que no cambia, o sea, lo que está siempre vacío, lo que siempre está presente, lo que siempre... ¿no? Entonces, un poco he traído esos cuentos para ver si eso podía indicar o llevarnos a ese punto de si que realmente lo que soy es ese espacio que contiene todo el movimiento de todo lo que llamamos vida, ¿no? Pensamientos, emociones, encuentros, objetos, todo, ¿no? Y al hilo de lo que dices, perdón por intervenir tanto, no sé si sabes, Jordi, el cuento de la muñeca de sal, que viene muy bien para esta reflexión que estás... ¿La conoces? El cuento de la muñeca de sal. Creo que va una muñeca de sal al mar, ¿no? O algo así. Es una muñeca que le pregunta al mar, le pregunta al mar que algo así como ¿qué es lo que es? ¿Quién eres? Le pregunta al mar. Y le dice el mar, si quieres saber quién soy, métete. Entonces la muñeca de sal empieza a meterse en el mar. Y claro, como es de sal, se empieza a disolver. Y cuando ya el último grano de sal está a punto de disolverse, la muñeca dice, ahora ya lo sé. Digamos que el mar sería el vacío. Y la muñeca de sal, Josebi, Jordi, Galán. Así es como lo entiendo yo. Este fin de semana me lo contaron. ¿Y es posible eso llevarlo a la vida cotidiana? Yo, ¿De qué manera? ¿O cuál es el impacto de ese saber, de ese insight, ¿no? Duele mucho en la vida cotidiana. Que te digan pierde tu identidad, eso duele mucho. O sea, soltar la identidad duele mucho. ¿No? Yo te lo digo por mí, eso duele. Soltar lo muy reconocido que te tienen, por ejemplo, soltar eso. Soltar lo bien que hablas, porque vaciarse es eso, es dejar de estar, digamos, enganchado a eso, y que de alguna manera eso te defina. Eso para mí, por mi experiencia, es duro, ¿eh? Es duro. Quizás imposible. Ser humilde. O sea, quizás es una consecuencia de una comprensión, ¿no? Más que un hacer, ¿no? Es decir, de repente, soltar la identidad, ¿cómo lo haces? Ahora, si de repente hay un vislumbre, un insight, ¿no? Yo soy eso que está aquí vacío, en donde se está dando todo y que es permanente, o sea, que no está separado de la hora, sino que es el ahora, o sea, entonces es como que eso se suelta, o sea, es como que ese soltar ocurre, ¿no? Si eso llega, entonces, si llega eso, ¿no? Es la experiencia. Tengo una pregunta también. ¿No será, no sé, igual de importante que decir sentir ese vacío que tú explicas, decir, tener percepción de estar conectado con todo, sentirse conectado con todas las cosas y todas las personas? ¿No sería eso todavía más completo? ¿Y cómo eso es sentirse no conectado? Separado de las plantas, de los animales, de todos los seres humanos, aunque sean incluso tus enemigos. O sea, saber que formas parte de eso y que tiene mucho que ver contigo mismo. Para mí lo de la conexión es que estos últimos meses me ha dado más vueltas en mi corazón y en mi cabeza. La importancia de conectarse a todo, de saberse conectado a todo. Sí, pero eso también es algo que ocurre, ¿no? Es
decir, ¿cómo puedes hacerlo? Es decir, no puedes, aunque sepas que todo está conectado, porque todo está conectado, lo sabes, tal, ¿no? Pero como si lo sientes, lo sientes. O sea, si sientes que eso, que está todo conectado, lo sientes. Si no lo sientes, no lo sientes, ¿no? Pero es posible tener una respuesta a esa pregunta, ¿quién soy yo? Yo creo que en la naturaleza sí tienes a veces ese sentimiento de formar parte de ella, sin más. Y no te planteas nada, no te cuestionas nada. ¿Te ves allí? Sí, soy árbol, soy arena, soy cielo, soy... Yo creo que así soy yo muy sobre la ecología mística, es lo que es normal. En la ciudad es difícil. Sí. Y bueno, yo no sé, los ejemplos así tan personales, pero yo soy pintora, me decía esta compañera, pintora desde hace muchos años y profesora de la Facultad de las Artes de Pintura y tal. Pero bueno, eso es aparte. Pero yo, cuando estoy en el estudio y estoy pintando, se me olvida hasta que tengo hambre. Entro en un estado raro, que es el cuadro y yo y algo que estoy poniendo allí, pero realmente es parecido a lo de la naturaleza, aunque aquí estoy dando forma a algo. Pero se me olvida comer, ¿eh? Y pueden ser las 5 a las 6 y de pronto tengo un reloj que hace tum tum y eso y digo, y son las 6, no he comido y no tengo hambre. Y tengo que tener hambre, es lo normal, porque sobre las 2 y pico o 2 tengo hambre. No tengo ni hambre. Así sucede. Así sucede a veces, ¿no? Me sucede. Y todos tenemos esa experiencia, ¿no? Sí. Cuando estás metido en algo mucho, pues, no sé, todo demasiado. No me pasa siempre, ni todos los días, a veces hay castaña, esto no funciona, tal. Pero hay veces que... Pero os dice algo esa nada soy yo, ¿nos dice algo eso? A mí me parece que sí, que yo me siento... Nada. En ese punto, en ese momento te sientes nada. Y hago cosas, pero vienen de una parte que no soy consciente de ella. Ocurren, simplemente ocurren. Qué descanso cuando te das cuenta que no eres nada, ¿eh? ¿No? Sí pasa eso, vamos, sí. Como... Hombre, luego te vuelve el ruido, ese ruido de la cabeza. Sí, pero si hay un vislumbre de eso, eso está ahí, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Porque ruido tenemos. Yo tengo ruido y eso, y no tengo muchas preocupaciones tampoco, pero sí, pues tengo que... Pero el ruido ocurre en esa nada, ¿no? ¿Eh? Que el ruido ocurre en esa nada. Aparece el ruido y luego se va el ruido. Sí. Pero la nada permanece. Sí. Pero el ruido es molesto, lo que pasa es que no lo puedes evitar, pero el ruido. Sí. Pero una vez ha brillado esa nada, ese espacio, en donde ocurre el ruido, ese conocimiento, entre comillas... Uy, perdón. No lo he apagado, no lo he apagado. Sí. Estás a tiempo de apagarlo. Lo voy a apagar, sí. Bueno, ocurre en esa nada. Sí. Ocurre en esa nada, exactamente. A mí al menos me gusta mucho esa imagen, ¿no? del espacio en donde está ocurriendo lo que llamamos nuestra vida. Y ese espacio siempre está vacío. Entonces no hace falta vaciarlo. Y cuando de alguna manera ese espacio soy yo y está siempre aquí, bueno, al menos así se vive aquí, de esta forma, ¿no? Porque hay mucha paz, hay mucha confianza, hay mucha tranquilidad, porque todo el movimiento que ocurre en ese espacio que yo soy, en esa nada, porque el espacio es nada, o sea,
El espacio es nada, ¿no? El espacio es lo que contiene todo. Entonces, es como mucha paz, porque todo lo que está ocurriendo en el espacio, todo lo que aparece en el espacio y se mueve en el espacio, se comprueba que se disuelve siempre, ¿no? No sé si lo puedo explicar. Sí, lo que hacen los budistas, que nada permanece, y hacen ejercicios para concienciar que nada permanece, que todo pasa, tarde o temprano todo pasa. Entonces no hay que vivirlo como algo que te va de alguna manera a sacrificar de por vida ni nada. O sea, ¿te duele algo? Tranquilo, tarde o temprano acabará el dolor, como todo. Entonces por lo menos no le añades la ansiedad que te puede dar el no ser consciente de eso, de que va a pasar. Hoy no tengo dinero, pasará. Tengo un día de trabajo muy lioso, mañana pasará. Pero esa nada nunca pasa. O sea, esa nada siempre está aquí. O sea, ese espacio siempre está aquí. Entonces cuando de alguna manera soy ese espacio, porque no puedo dejar de serlo, porque siempre o sea, toda nuestra vida ha pasado en ese espacio, se ha manifestado y ha desaparecido en ese espacio, ¿no? Pues cuando sí, bueno, que de alguna manera lo que quieres decir es que a lo mejor no es tanto soltar lo que somos, o sea, lo que aparentemente somos, porque estamos en este mundo y tenemos que jugar con estas, de alguna manera, ilusiones, por llamarlo de alguna manera. No se trata tanto de eso como tomar conciencia de esa impermanencia de la que tú hablas y situarte en ella. ¿No? Darte cuenta que ya eres el vacío. O sea, más que intentar vaciarnos, no tienes que hacer ni siquiera un viaje, sino que ya eres estás el en vacío. eso. Eres el vacío. Eso. Eres el espacio. Y ese espacio no hace falta vaciarlo, porque ya es vacío, ya está vacío, ¿no? Entonces es como de golpe y porrazo sacarte todo el trabajo de encima. Ya no hay que trabajar para vaciar nada. La cantidad de mares mandus de cosas y de historias, al final eso es un bluff. Eso parece que es, pero o a lo mejor se entiende mejor con las investigaciones de la física cuántica, que digamos desde un punto de vista macro parece muy evidente que hay muchísimos objetos, ¿no? Y muchísimas cosas en el mundo, cada vez más. Sin embargo, viene un físico cuántico y te dice, pues no sé qué pasa, pero mirando esto, haciendo zoom, resulta que desaparece todo, que no hay nada, que lo que parece una partícula, cuanto más me aproximo a ella, ya deja de ser partícula. O sea, está todo, el todo está como hecho de nada. Es una cosa, es como decir, no entiendo nada. Pero todo eso es muy difícil de entender. Yo pienso que de los últimos descubrimientos de la ciencia, lo que ellos ponen claro es que la vida es conciencia, o sea, está incluso ya demostrado, no hace falta irse por los místicos, sino los científicos, ya prácticamente la vida es creación incesante. Y es conocimiento, es decir, la vida se autocrea continuamente y se transforma continuamente y está conectada todo con todo. ¿Pero dónde? Pero es que importa mucho donde esté conectado. Lo que importa es saber si estamos viviendo en armonía con la vida o estamos viviendo una imitación de la vida, que es lo que me parece que nos está pasando a nosotros. Pero quiero decir, ¿dónde ocurre todo eso? ¿Dónde ocurre toda esta creación? Bueno, sí, es cierto que allá afuera. ¿En qué lugar ocurre? Sí. ¿Ocurre allá afuera, en algún espacio fuera? ¿Dónde ocurre eso? En la mente, en ti. No, en la mente no. Es que la luz no se puede explicar. La luz es la luz. La conciencia no se puede explicar. ¿Puede ser que eso está ocurriendo en ti, en ese espacio vacío? El mundo, el universo. Lo que se está creando, el movimiento que está ocurriendo todo el rato. ¿Dónde está ocurriendo eso? Hombre, yo lo estoy sintiendo, pero no está ocurriendo en mí, ¿no? No sé. A lo mejor eso es un error de percepción. Es que intelectualmente no se puede llegar a eso. Yo cuando he entendido esas cosas han sido, no, jamás intelectualmente,
Yo era atea y cuando de repente encontré que había un Dios, fue una percepción totalmente antiintelectual. O sea, fue verlo simplemente. Y luego hablaba hasta con los pájaros y las mariposas, porque me quedé medio mística. Ahora ya luego se me lo perdí. Pero esas son cosas que no tienen nada que ver con tratar de razonarlo y sacarlo intelectualmente. Hay que vivenciarlo. Claro, el asunto es cómo llegar a vivenciarlo, ¿no? Sí. De eso estamos tratando, porque lo podemos intelectualizar, pero lo complicado al final es vivenciarlo, ya sea pintando un cuadro, haciendo meditación o cualquier técnica. Y luego, además, llevarlo a tu vida cotidiana, ¿no? Que era lo que decías tú. Digamos que este cómo ya está ocurriendo, porque esta conversación que tenemos está, de alguna manera, dentro de ese, entre comillas, no sé, proceso de que me dé cuenta quién soy yo verdaderamente. Y ese darse cuenta de quién soy yo verdaderamente puede hacer un cambio. Entonces ya está ocurriendo. Es decir, mi práctica, que no es mucha, lo que me dice es que hay un observador, efectivamente, ¿no? Ya de conciencia o lo que sea, y una mente. Normalmente estamos engañados continuamente por la mente y nos identificamos con la mente, cuando solamente es un pequeño aspecto de todo lo que pasa. Entonces esa mente es la que nos crea los miedos, los traumas, el dolor que tú decías antes por desidentificarte de quién eres, que realmente eres nada, ¿no? Eres el que observa, el punto ese de conciencia que todo lo percibe. El problema está cuando lo percibes de una forma errónea y te identificas con algo que no eres, como es el caso de la mente. Pienso que es el mayor problema que tenemos. Claro, la mente hay que utilizarla también, como decías tú, ¿no? Si no, ¿cómo vamos a funcionar en la vida diaria? ¿Cómo vamos a ir a trabajar? ¿Vamos a generar recursos para subsistir? Ya casi imposible, hay que utilizarlo. El equilibrio de todo esto es... Tenemos que ocuparnos de cosas. es que no se puede evitar, Efectivamente. porque eso funciona por sí mismo. Es así. Entonces, de alguna forma, lo que intento indicar, si es posible, ¿no? Que eso está ocurriendo, el movimiento de la mente, de las emociones, todo, ¿no? Está ocurriendo en ti, que de alguna forma eres el espacio del aquí y del ahora. Y eso no se va nunca. O sea, puedo decir, he ido a Ecocentro, o puedo decir, Ecocentro ha venido a mí. Si yo me veo como un objeto que se mueve en un mundo tridimensional, entonces he cogido el coche, he subido a un coche, ¿verdad? Y he hecho todo eso. Pero si de repente lo veo al revés, yo no me he movido en realidad, sigo aquí, sigo ahora. Este espacio sigue estando aquí, disponible. Y ha entrado en ese espacio un montón de formas, de pensamientos, de emociones, de palabras, de todo. Y todo eso se va moviendo en mí. Y eso que soy, aquí, permanentemente, es perfecto. Es como limpio, o sea, siempre está disponible a que entre ahora la calle y que entre otra persona, otras palabras, otros pensamientos. Ese espacio no se inmuta, está perfectamente, ¿no? Y todo lo demás que hablamos, la mente, las emociones, todo eso se mueve en ese espacio que yo soy, ¿no? En esa nada. Entonces, ese cambio de perspectiva, cuando ocurre, porque digamos que hay un movimiento de identificación continuamente, si no siempre identificado, es decir, hay un momento que yo me creo que soy un individuo que anda por un mundo de objetos separados y todos separados. Y ahí la cultura, la educación, bueno, en fin, así ha sido, ¿no? Entonces, ahora puede ser que en un momento dado haya habido un cambio de perspectiva. De repente, hostia, yo no soy eso que está cambiando, yo soy eso que nunca cambia. Y eso que nunca cambia, ¿qué es? La nada. Esa nada, que está aquí siempre disponible, perfectamente abierta, ¿no? A traducir las ondas acústicas en palabras. A toda esa energía cuántica en objetos. Entonces, cuando hay ese cambio de perspectiva, hay como una paz. Porque eso ha sido intocado. Cuando era pequeño, en ese espacio había juguetes y había
Ahora hay otras cosas, pero ese espacio sigue aquí. Entonces, ese cambio de perspectiva... ¿Cómo se hace ese clic? No, ya está ocurriendo. Quizás esta conversación haga su cosa, o no. No se sabe. El cambio de percepción o de perspectiva llega, cuando llega. Si llega. ¿No? Pero sí que ese cambio de perspectiva, pues es un cambio grande. Muy grande. Por ejemplo, cuando nos enamoramos de una persona, si todas las personas somos nada, solo contenemos como emociones y tal, ¿por qué nos enamoramos de una persona y no de otra? Ocurre así. Pero eso ocurre en ese espacio. Es que no entiendo. Eso ocurre en ti. O sea, de repente, en ese espacio que tú eres, en ese nada que tú eres, en la que se mueve el mundo, o sea, ¿dónde está el sol y la luna? ¿Dónde salen y se ponen? ¿Dónde? En ti, o sea, de repente aparece el sol y se pone. Y en tu presencia, en tu espacio, ahora no está el sol. Estamos hablando de la posibilidad de un cambio de perspectiva, en la que me veo como eso que está aquí permanentemente, presencia, en la que el mundo se está moviendo y se está manifestando. Luego se puede entrar en qué es el mundo, ¿no? ¿Qué es eso que se mueve en mi espacio, en ese espacio que soy? Eso es sería otro. Pero básicamente estamos intentando investigar sobre si esto existe, si realmente es posible verme a mí mismo como ese espacio permanentemente aquí disponible, abierto, en el que el mundo se está moviendo. Es decir, yo dejo de moverme en el mundo, sino que el mundo se está moviendo en mí. En todas sus formas, en pensamientos, en sentimientos, en objetos, ¿no? Y si eso ocurre, si ese cambio de perspectiva ocurre, hostia, hay un darse cuenta de que la paz está aquí, que la quietud está aquí. Es como decía Gangaji, por ejemplo, cuando vino aquí la última vez, que le preguntó un chico, ¿no? Salió allá y le preguntó, mira, hace años que te sigo, hace años que leo tus libros, me encantas, tal y cual, pero no consigo parar mi mente. No la consigo parar. Y entonces ella le dijo, mira, olvídate de eso. Intenta ver si hay algo que no se mueve. Algo que ya está quieto. De eso estamos hablando, o sea, de ese espacio que está quieto, que es el fondo, en el que tu vida cotidiana, lo que llamamos nuestra vida cotidiana, está moviéndose. Hay un librito pequeño que me compré hace poco aquí en Ecocentro, que trae una imagen que es un poco también lo que está tratando de decir Jordi, es decir, hay una imagen de un señor que está viendo la televisión. Y en la televisión están proyectando una obra de teatro. Y la cuestión es, ¿qué eres? ¿Un actor en la obra de teatro o el espectador? Si eres un actor en la obra de teatro, tu mundo es la obra de teatro. Es muy complicado darte cuenta de que fuera de eso hay algo más. Pero si te sitúas en el espectador, ya no eres actor, ya no estás involucrado en la escena. Ya no te estás moviendo ahí con todo. Estás sentado en la silla, observando. Pero ¿qué es más divertido? ¿Estar en la obra de teatro o estar así sentado? No, es muy divertido estar en la obra de teatro. Sí, eso está clarísimo. Pero la obra de teatro tienes que saber que incluye todo. Diversión, drama, melodrama, de todo. Porque claro, el sufrimiento está en que cuando estamos dentro de la escena, en el escenario como actor, y así vivimos nuestra vida, pues luchamos para que en el escenario haya unas cosas y otras no. Y ahí surgen conflictos y lucha y sufrimiento. ¿Y el corazón? Pero el escenario, el espacio, no le importa lo que hay allí. Da igual que cambien los decorados, da igual que cambien las obras de teatro, da igual que cambien los actores. ¿No? Entonces, si de alguna forma ese cambio de perspectiva, me doy cuenta que yo soy el escenario, coño, yo soy el espacio en donde una vida se está dando. Y ese espacio siempre está aquí permanentemente, iluminado además. Iluminado, porque veo, oigo, escucho, o sea, todo eso. Entonces, ese cambio de perspectiva tiene un impacto en la vida cotidiana. Porque aunque se olvide, aunque la identificación vaya, venga todo el rato, porque es así, como bueno, no sé si es así, pero vamos, aquí al menos es vivido así.
Pero digamos, este conocimiento o esta percepción o está ahí siempre, aunque se pueda tapar y haya involucramiento con las cosas, ¿no? Este recuerdo está ahí siempre. Y además yo diría que tiene como que va enraizándose esto. Ese estar o tener la conciencia de que soy ese espacio y que ese espacio es limpio, puro, no le afecta a nada. Y que el movimiento va por sí mismo, además. Sí, insisto, Jordi, ¿y cómo consigues eso? Como sé que es lo que se da, no hay pero un cómo. ¿Qué haces? No hay un cómo. No. Pero la vida en sí misma ya lo está haciendo. Perdona, quizá a lo mejor un ejemplo es en ese cómo podría un personaje de una película que se proyecta en una pantalla identificarse como la pantalla. ¿Cómo? Un personaje que se está proyectando en una película que se proyecta en la pantalla, ¿cómo podría cualquiera de los personajes de esa película identificarse con la pantalla? ¿Eso habría un cómo? Complicado, claro. Mientras que es donde está la identificación. Y además la identificación no tiene que ver con el esfuerzo personal para dejar de ser personaje para llegar a ser pantalla. No. Porque ese personaje no es más que algo, como decía Jordi, que se mueve en la conciencia, que es lo que es. Eso es lo que es. Desde lo que todo sucede. Aparece y desaparece. Y desaparece tan rápidamente como aparece y desaparecen los personajes de la pantalla. La pantalla no tiene sangre, no tiene lágrimas, no tiene colores de rosa, no tiene nada. Cuando se apaga, cuando desaparecen los personajes, la pantalla es limpia. Está ahí. Y todo aparece y desaparece ahí. Todo aparece y desaparece en esa pantalla que es ese espacio. El cómo, por ejemplo, se me ocurre otra imagen que puede... O sea, ¿cómo haces tú, cómo podemos hacer para transformar la energía cuántica en un árbol? En la imagen de un árbol. O sea, tú tienes los ojos cerrados. Y ahora intentas ver la pintura que está aquí en la pared. ¿Cómo lo haces para verla? Abriendo los ojos. No hay otra solución, ¿no? Entonces, ese abrirse los ojos puede suceder en un momento determinado. Vamos a llamarlo por la gracia. Pero la gracia está ocurriendo ya, porque a lo mejor en un libro, a lo mejor en un encuentro, a lo mejor en una conversación, a lo mejor de repente hay un darse cuenta que ese espacio que yo soy, esa pantalla en donde se está proyectando una película tridimensional, a lo que llamamos nuestra vida cotidiana. Pero claro, si hay si nos percibimos como individuos, esa percepción como individuos, pues es el que genera toda la confusión y todo toda la búsqueda en el fondo. No sé si me he explicado. Sí. Entonces es un cambio de perspectiva nada más. Es decir, yo soy esa nada. Ese cambio aparece por alguna causa, ¿no? Están los monjes zen que lo consiguen con la meditación. Hay mucha gente que llega a ese estado en el lugar. Y no, parece que esa percepción puede llegar de muchísimas formas. Parece. Pero nadie puede llegar. Como alguien separado nadie puede llegar, porque esto lleva implícito la desaparición de los personajes que creen ser de una manera determinada. Está implícito. Tiene que desaparecer el personaje para ser lo que realmente es. Mientras que esté el personaje, está el personaje. El personaje no puede hacer nada para dejar de ser lo que parece que es. Es como los personajes del sueño. ¿Qué puede hacer un personaje de tu sueño cuando sueñas para despertar? ¿Cómo puede despertar un personaje de tu sueño en el sueño? Imposible. Eso sucede, está sucediendo. Cualquier esfuerzo por parte de los personajes de llegar a despertar es imposible, porque repito, esta búsqueda, con mayúsculas o con minúsculas, lleva implícito el que el personaje que busca desaparezca como tal cuando se encuentra con lo que busca. Está implícito. Si no hay desaparición del personaje, no aparece lo que es, porque lo que es el vacío. Estáis ahí en un plan de... pero para hacerlo más llano, para hacerlo más llano. Dios te toca la gracia de Dios y entonces no haces nada. No, sencillamente, no puedes dejar de ser lo que eres. No podemos dejar de ser lo que somos. Solo que puede ser que se perciba, que percibas que realmente eres esa nada,
que es ese espacio en donde el mundo se está dando. A mí me gusta mucho esta imagen, que a lo mejor no dice nada, pero a mí me da como mucha claridad, ¿no? La imagen de un escenario iluminado. Entonces, en el escenario iluminado, cuando se apagan las luces, no hay nada. Oscuridad, vacío, silencio, quietud, absolutamente. Cuando se encienden las luces, aparecen todo. Los decorados, las obras de teatro y los personajes, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando me doy cuenta que soy el escenario, que lo que soy no el personaje que está en el escenario, porque durante toda mi vida he pensado que yo era el personaje que estaba en el escenario. Entonces el escenario desaparece, el escenario ya es el mundo, yo soy un personaje. Y como personaje hago un papel. Y como personaje pues puede ocurrir muchas cosas, que de repente haya ganas de buscar, de indagar, o no, o de conseguir el éxito, la fama, o lo que sea, ¿no? Pero el escenario siempre ha estado ahí. El escenario siempre, o sea, el escenario iluminado siempre es. Solo que hay llamamos error de percepción, identificación, como sea, y me creo que soy un personaje, que vivo en un mundo. El escenario es el universo entero. Entonces, ahí, cuando vivo desde ahí, pues eso, lucho, tengo alegrías, me enamoro, tal, no sé qué, busco, encuentro, no, lo que sea. Y puede suceder que en algunos personajes se rompa esta identificación. Personajes que han sido buscados o no, porque hay gente que dice que simplemente le ha ocurrido. ¿Que se da cuenta? ¿Cómo diferencia? Porque si tú, siendo la nada, tú igual dices que te están pasando cosas, ¿no? Piensas, sentimientos, etcétera. Eso está ocurriendo en... ¿Cómo lo diferencias? Porque si al fin y al cabo vas a ser igual, porque te van a pasar las mismas cosas y todo, ¿no? Sí, todo igual. Todo igual. Todo igual o no. O no. No, quiero decir que el supuesto despertar que nunca puede ocurrir en ninguno de los personajes, como intentábamos poner, cuando pudiera aparecer ese despertar o esa iluminación o lo que quiera que sea, todo va a seguir sucediendo como está sucediendo, porque todo sucede. Y nada de lo que sucede corresponde a la voluntad separada de los personajes que queremos ser. Todo sucede, independientemente de nuestra voluntad, de nuestra intención. Cuando hablaba Josebi, lo que habría que hacer es desapegarse. Eso forma parte de ese guión que hace que todo suceda. Todo sucede, independientemente de esa supuesta voluntad, de ese supuesto personaje que se identifica de una manera determinada. Todo sucede. Entonces, nada va a cambiar después de ese supuesto aparente despertar. Los ruidos, los colores, los olores, todo van a seguir sucediendo. Lo que pasa es que no hay una identificación con la autoría de lo que está sucediendo. No hay identificación como autor de lo que está sucediendo. Sucede. No hay un autor que lo hace hacer o que lo deja de hacer. Está sucediendo. Y hay esa observación, ese darse cuenta que no tiene forma alguna, en cuyo estado todo sucede. Es un cambio de perspectiva. Todo lo demás, pero hay un cambio de perspectiva. El cambio de perspectiva en la que yo me veo como ese espacio en donde se está dando todo esto. Pero tú eres un personaje a la vez que se da cuenta de eso. Hay un darse cuenta, o sea, ¿cómo decir? La onda y partícula. Pero hay una distancia. Ya no te has metido tanto al personaje que estás, sino que hay una distancia. Sí, lo comprendo. Yo creo que va por ahí. No sé. Claro, no te relaja absolutamente. Pase lo que pase, da igual. El escenario nunca va a variar. El espacio es lo que acoge. Es lo que acoge todo el movimiento. Todo es importante cuando estás en el personaje, pero cuando estés en el escenario estás súper relajado. Sí, y ocurre que desde esa nueva perspectiva empieza a haber una visión diferente de las cosas. Empieza a verse la conexión de las cosas, a lo mejor, empieza o sea, hay un cambio. Ese cambio de perspectiva es como fundamental, si ocurre. Realmente cambia la vida. La vida cotidiana toma otra luz, ¿no? El escenario, ¿lo ves como que cada uno somos un escenario o que hay un escenario común? ¿Qué más da? O sea, es que en realidad el cuerpo-mente aparece en la conciencia y es el instrumento a través del cual eso que soy, la conciencia, se percibe y se expresa.
Para mí, en la imagen del escenario, el escenario se ilumina cuando aparece un cuerpo-mente. Entonces, de alguna forma, todo lo que está en el escenario se ilumina, se hace visible, digamos, ¿no? Pero el cuerpo-mente no es más que otro instrumento más de la conciencia para percibirse y expresarse, ¿no? Pero hay una identificación con el cuerpo-mente de tal manera que aparece un personaje. El ego, ¿no? Entonces el ego quiere saber y quiere despertar. Y eso es lo que decía Galán, eso no puede ser, no puede ocurrir. Porque el despertar es la desaparición del ego. Pero no la desaparición del ego en tanto que desaparición, no, en tanto que percepción. O sea, yo no soy el ego, o sea, yo soy la conciencia. La conciencia, y soy el espacio. El espacio, el aquí y ahora. Siempre aquí ahora. Eso soy yo. Entonces ahí hay un movimiento que llamo mi vida cotidiana. Y nada. Sí, una de las cosas más difíciles de entender es cuando uno lee la primera vez, la eternidad está en el presente, y uno da vueltas y vueltas, y uno, ¿qué habrá querido decir con eso? Es que el presente, si lo tomamos como medida de tiempo, pasado, presente, futuro, pues no se puede entender. Pero hay algo que trasciende el pasado, presente y futuro, que es el ahora, el ahora. Yo soy el ahora. Digamos, este aquí, ahora, nunca se va. Siempre es ahora. Siempre es aquí. Aquí, ¿no? Entonces, en ese aquí y ahora, en ese espacio, hay un movimiento. Y cuando mido el movimiento, surge el tiempo. Ha empezado la charla, pero seguimos aquí ahora. O la charla, el encuentro, ¿no? Y el aquí y ahora permanece. O sea, te lo llevas a todas partes. Entonces es como, eso no se mueve. En realidad, eso no se mueve. El escenario siempre está quieto. Todo se mueve en el escenario. Que yo soy. En ese espacio, nada. En esa nada, ¿no? Y en esa nada se está haciendo visible el mundo. En su movimiento. Y en todas sus expresiones. Entonces, bueno, es un cambio de perspectiva que tiene un impacto en la vida cotidiana. Al menos aquí se ha vivido o se vive así, o sea, porque hay un relajamiento, o sea, hay un, evidentemente el cuerpo-mente seguirá haciendo lo que tiene que hacer, porque el cerebro funciona bien de momento y el condicionamiento que tiene pues le hace, pues eso, llevar a su hijo al colegio o al hospital si se rompe una pierna. El cuerpo-mente sigue funcionando. Pero hay un encuentro con esa paz y esa quietud que es permanentemente aquí y ahora. Y que soy yo. Porque soy el espacio en donde el mundo se está moviendo. Y luego podríamos entrar en ¿qué es el mundo? Pues el mundo es yo, porque todo es yo. Es el aspecto visible de lo que yo soy, en su infinita manifestación en tanto que formas, ¿no? Están los miedos, que si consigues esa distancia, esos miedos realmente tendrán menos entidad, porque es un producto, en cierto modo, no sabes si van a ocurrir o no van a ocurrir, son miedos, o también alegrías, muchas alegrías, y ahí pues, oye, pues qué bonito, que esto que estoy pensando me gusta, o esto que estoy sintiendo, que a mi cuerpo le gusta, o a mi interior le gusta, ya está. Pero hay muchas veces que es conflicto, y quizá por eso a lo mejor estamos aquí y hemos venido para escuchar el cuento, por esa búsqueda de cosas que a veces no conseguimos entender o aprender, no sé. Yo digo lo que siento. Sí, aparecen los miedos, aparecen las preocupaciones, aparecen las alegrías, aparece todo, ¿no? Pero cuando me doy cuenta que yo soy el espacio, ¿en dónde aparece todo eso? Claro, fuera.
la vida es justo eso, es la gran paleta de colores y de todo. Entonces hay como una facilidad incluso, pues eso, en disfrutar todo eso que aparece. O sea, es una dimensión diferente. Pero O sea, supongo que eso no pasa de una manera definitiva, porque digo yo que también a veces a uno le pasa que uno siente que sabe para quién trabaja, pero de repente uno se pierde y se queda totalmente alienado, es decir, ya no sabes ni para quién trabajas ni para qué vives y pierdes el sentido. Y yo digo, pero si el año pasado yo sabía para quién trabajaba y sentía que quién era, pero el quién espacio era sigue el ahí. sentido de mi vida y de repente lo perdí. Pero el espacio sigue ahí. Porque uno lo pierde. Pero el espacio sigue ahí. Ah, sí, sí. Se pierde el sentido y vuelve el Y sentido. vuelve el sentido otra vez. Sí, sí. ¿O no? Pero el espacio sigue ahí. Es decir, que no el hecho de que una vez uno lo encuentra es que lo va a encontrar ya permanentemente, ¿no? Por más que uno lo vivencie bastante bien en un momento dado, ¿no? Es como dejar o sea, es como que la gravedad de lo que acontece pierde su gravedad, ¿no? O sea, lo que acontece pierde su gravedad en aras de eso que permanece. Sí. Y eso que permanece es lo que eres. Retomar esa distancia de lo que tú eres con lo que está sucediendo. Sí, yo pienso que es que como a uno lo han educado en lo intelectual, en lo mental, uno de repente se ha salido de eso, pero continuamente hay la interferencia y uno vuelve a caer en eso, en tratar de controlar con la mente, con el intelecto, y a mí al menos me pasa personalmente. Pero la gran noticia es que a ese detesto espacio lo no le intelectual, afecta pero nada. caigo en ello continuamente, porque me educaron muchos años en eso, en lo intelectual. Y lo intelectual me lleva a perder el sentido de mi vida. No ya de tu vida, de ti. Sí, de Claro. mí, y de mí, sí. Vamos, creo yo. Sí, yo lo estoy entendiendo así. A lo mejor luego no. ¿Qué opinas? Es la hora. Pues, ¿qué sentís? Porque la opinión es lo de menos. Ya es la hora, pronto se ha hecho muy corto. Pues muchas gracias, ha estado muy bien. Ahora ya tengo un montón de cosas que pensar y no hay que pensar tanto. Yo entiendo que si estamos aquí representando una función, una obra de teatro, que hay un autor que ha escrito la obra, que lo está escribiendo. A lo mejor somos el pensamiento de eso que se llama universalmente Dios. Y es que me viene a la cabeza una obra de Unamuno. No sé si es 3 personajes en busca de autor. Escribe una obra de teatro y ya cuando los va a matar van a visitar a Unamuno. Por favor, no nos mates, cambia el guión de nuestra vida. Entonces es ese sentimiento que yo saco, que estamos aquí representando una obra porque no se sabe bien si somos el sueño de algo superior o que nos ha escrito, nos ha trazado nuestras vidas, un destino, ¿no? Yo creo que tiene razón esta señora. Yo creo que Dios se aburría tanto que se le ocurrió hacer una película y como solo estaba él, le tocó hacer todos los personajes. Hay una frase del Corán, creo que es del Corán, que dice: yo, tu Dios, fui un tesoro escondido que anhelaba ser descubierto y por eso creé el mundo. Entonces es como que en ese sentido Dios se conoce a sí mismo a través de la creación. O sea, sin eso pues, no se podría reconocer así, porque era un tesoro escondido, ¿no? Bueno, Ya nos lo contará, ¿no? Algún día. Muchas gracias.